Estamos intentando recuperar el espacio Atenea, que lo tuvimos que dejar por asunto del COVID, y ahora pues estamos aquí con nuestro amigo Pepe Campanario, que cada día se prodiga más y yo creo que, como lo he dicho antes, va a libro por año, ¿no, Pepe? Prácticamente. Va a libro por año, ¿no? Está hecho Prácticamente. en figura. Y en los servicios técnicos, el amigo José, que yo no sé si lo están enfocando las cámaras, porque José por lo menos enseña la... Muy buena. Eso es. Muy buena. Aquí es el técnico del grupo. Bien, hoy queremos presentar el último libro de Pepe Campanario, este de 12+1 relatos, que ahora nos explicará el porqué del título. Pero antes queremos darle la enhorabuena por este libro, La estirpe de Atafe, que es una investigación muy bonita y muy buena, novelada, sobre la Sevilla del siglo XI. Entonces lo queremos felicitar, Pepe, te queremos felicitar porque se ha hecho una segunda edición y al parecer se va a hacer una tercera. Eso me han dicho, muchas gracias. Sí, eso me han dicho, que parece que la tercera casi va en camino, efectivamente. Eso te... Hombre, eso te incentiva sobre todo... ¿Te pone colorado cómo? Hombre, ¿Cómo te pone? Te sube la moral, ¿no? Te sube la moral, y más en estos tiempos que los libros, pues parece que las ventas no son todos los holgueras que deberían ser, ¿sí? Parece que las ventas de libros están un poco también en crisis, como la sociedad nuestra, gracias no, por culpa del COVID. Esa es la realidad. Queremos decir que esta novela la tuvimos ya en una entrevista, no sé, hará ya un año por ahí, ¿no? Sí, no, un año. Porque fue antes de lo del COVID. Fue antes de lo del COVID. Fue en el 19, el siglo XIX. Sí, voy a presentar los dos libros estos en la próxima feria del libro de aquí de la Rinconada, los voy a presentar, porque el siglo XI la estirpe de Ataf se iba a presentar, pero se suspendió la feria por el COVID. Ah, muy bien. Entonces vamos a hacer una presentación oficial en mi pueblo. Yo soy naturalmente aquí, claro. Y menos que presentarlo aquí como natural. Bien, pues enhorabuena por esto y bueno, no sé si al final tenemos hueco, pues retomaremos un poco la estirpe de Ataf, que es muy interesante, una investigación muy bonita y yo se la aconsejo a todo el mundo. Bien, y vamos a lo que vamos, Pepe. Venga. El último libro, 12+1 relato. ¿Por qué 12+1 relato? Porque como estamos en un territorio donde la superstición es bastante común, el número 13 no es muy de la edad de mucha gente. A mí personalmente me encanta el número 13, es mi número favorito, dicho sea de paso. Por eso lo he puesto 12+1, porque la gente no ve el número 13, al verlo, coño, 13, pues no lo compro. Pero son 13 relatos, ¿no? Son 13 relatos, sí, y un pequeño relato que hay al principio, que se publicó en un periódico donde yo colaboro, que es el periódico de Andalucía al Día, se llama, un periódico digital. Y se publicó un pequeño relato de fantasía también, no de fantasía, es de un hecho extraño que ocurrió en la carretera un poquito después de Brenes. Un hecho extraño que le ocurrió a un conocido mío, me lo contó el hecho y lo publicó también ahí. Se publicó en su momento, pero se recoge también en este libro de 12+1 relatos. Los relatos yo los he leído todos, hay unos más tenebrosos, otros de mucho misterio. Hay un poco de todo, ¿no? Sí. Entonces, lo que siempre me cabe la duda, si son reales, si están en tu cabeza, si son leyendas transmitidas de los pueblos. ¿Cuál es la base de estos relatos? Pues reales hay algunos hay reales. Por ejemplo, el de la cueva es real.
está basado en hechos reales. El de los dos de aquí, los dos relatos que son de aquí de la Rinconada, también están basados en hechos reales. El de Cerneto, por ejemplo, Cerneto el Viejo, está basado en un personaje de aquí, que era un personaje del pueblo, muy conocido por el pueblo y que muy peculiar, pero una gran persona, una bella persona, y que está basado en él fundamentalmente. Y el otro, el de la cruz, el de la cruz doble, está basado en el cortijo de Cartuja. Sí, ahora vamos los dos relatos. Pero yo, por ejemplo, te quiero preguntar de algunos. Me llama mucho la atención el de Carmona, aunque de Carmona tiene varios, pero hay uno que es en el que tu hijo sueña y aparece toda la historia romana, incluso anterior, de Carmona, y aparecen los dioses y aparece toda la mitología. ¿Tú cómo te informas de todas esas cosas, macho? ¿De dónde sacas tú todo eso? El relato ese de Carmona, Carmo, el que tú te refieres Carmo, creo que recuerdas el título, Carmo, sí. Ese es totalmente inventado, lógicamente. Documentación, pues no he hecho ninguna documentación de eso porque lo conozco. No he hecho ninguna documentación, no he recurrido a documentación escrita porque lo conozco, entre otras cosas porque mi hijo, yo digo siempre que es una reencarnación de un romano, porque la historia, porque la historia de Roma se la conoce de maravilla. Y ha estado excavando en Carmona con el arqueólogo municipal de Carmona, ha estado en 2 ocasiones excavando, haciendo excavaciones, donde están, por ejemplo, los baños romanos que hay en Carmona, que están cerca del juzgado de Carmona, hay unos baños. Ajá. Y él allí tuvo la suerte, porque fue suerte de que descubrió 2 silos que había, un silo romano y un silo prehistórico, que están allí pegando a aquello. Claro, este era el centro de Carmona. A mí Carmona es un pueblo que me llama siempre mucho la atención. Se ve que te inspira Carmona, ¿eh? Me inspira mucho, porque tiene muchísima historia, y Carmona llegó a ser más importante que Sevilla, ¿eh? Carmona fue más importante que Sevilla en época romana, ¿eh? De hecho, Carmona tenía legión fija, tenía una legión romana allí en Carmona, fija, cuando Sevilla no, era solamente prácticamente un puerto donde cargaban mercancías, igual que en la Rinconada. Aquí en San José, en la parte del malecón, lo que se llama el malecón, era un puerto donde se cargaba aceite, los barcos romanos, en invierno. Venían los barcos con la subida del Guadalquivir en invierno, cuando el Guadalquivir llegaba hasta aquí prácticamente, podían entrar, eran de un calado plano prácticamente, y entraban los barcos, cargaban. ¿Y de ahí le viene el nombre al malecón? Sí, efectivamente, es que un malecón es un puerto, es una espiga, un trozo de tierra que echa por el hombre que se mete en el agua. Es el malecón, por ejemplo, de La Habana. De La Habana. Es el malecón. El malecón de Cádiz también, hay un malecón en Cádiz. Hay otro malecón también en Isla Cristina, que es otro pueblo también conozco, que también me inspirando otros relatos de esto. Es que de Isla Cristina era mi familia materna. Era natural de allí, entonces yo de Isla Cristina también la conozco muy bien. También otro malecón en Isla Cristina. Todo esto es que... No, pues menos, me ha llamado la atención lo del malecón de aquí, porque yo no sabía que hasta aquí llegaba bien puerto, ¿no? Sí, bueno, aquí cargaban... Claro, entrarían por el cauce de la Almonaza, no sé. Claro, por la desembocadura prácticamente de la Almonaza. Y que date cuenta que el Guadalquivir, cuando crecía, yo he visto la crecida del Guadalquivir, y inundaba casi hasta la mitad de la carretera de la Rinconada. Sí, señor. Entonces, y eso que ha bajado mucho el nivel del Guadalquivir. En época, hace 2000 años, pues el Guadalquivir llegaría hasta aquí. Porque prácticamente es que había casi un mar interior que llegaba casi hasta después de Peñaflor, casi el mar interior, cuando la época era fuerte. Y bueno, el mar interior en el periodo cuaternario, en la prehistoria, llegaba casi hasta Córdoba. Toda la zona que se ve desde Carmona se ve muy bien el tema. Tú subes al parador de Carmona y todo el llano que se ve allí, eso era mar. Y ahí, de hecho, bajas y encuentras conchas, encuentras un montón de cositas. Es curioso. Te debe de inspirar Carmona porque también ayer, precisamente, o antes de ayer, te pedí yo que me mandaras
el relato este de la calle de 7 los revuelta. espadachines, sí, de las 7 de los revueltas. Sí, espadachines. sí. Y digo, aquí está inspirado el amigo Pepe. Bueno, dejemos Carmona. Hay otro relato también que me inspira mucho, que me llama mucho la atención, que es el del monje malvado. No sé exactamente ahora cómo se llama, el del monje malvado. Sí. El monje loco, creo, ¿no? El monje loco, ¿puede ser? El monje loco, exactamente. ¿De dónde está sacado ese relato? Dices tú que es un hecho cierto, ¿no? Espera, el monje loco te refieres al de uno que un monje mata a otro, ¿no? No. Es que hay dos de monjes. Me refiero a uno que llega a un pueblo en una ermita. Ese, que no era monje, que era un malvado, perseguido, que lo habían expulsado de no sé dónde. Sí, ese está inventado. Entonces que se cepilla todas las mozas vida y por haber. Cosas muy habituales en aquella época, cuidado, Entonces, pero es muy, yo lo encontré muy, ¿cómo se dice? Muy impactante, ¿no? Sí, impactante. Me impactó, muy sórdido. Sí, es sórdido porque, bueno, ese es inventado, un poco recordando sobre todo el siglo X, la época del siglo de hierro de la Iglesia, ¿no? El siglo X y demás de esto, que los clérigos pues se dedicaron a otras cosas, en vez de su ministerio se dedicaron a otras cosas distintas, ¿no? Más bien, que se entiende, ¿no? Sí, entonces, este está inspirado en principio, esta es la torre inclinada. La torre inclinada, correcto. La torre inclinada del título. Es que me acordaba ahora. Correcto. Sí, esto está inspirado en una torre que hay en Cantillana, precisamente. Yo es que yo me inspiro, me oriento, conozco el entorno donde he nacido, donde me desenvuelvo, y bueno, creo que hay mucha riqueza literaria en este entorno. Entonces en Cantillana hay una torre que dicen la torre del reloj, que es una torre inclinada. Parece que es una torre árabe, parece que sería de una mezquita o algún tipo de ermita antigua, no he investigado, entonces por ahí en eso está inspirado. De ahí que diga que al final del relato que cae el rayo y se inclina la torre. No, justificando un poco toda la narración. Bueno, pues esto es, no sé, los relatos están llenos de muchas cosas de este tipo que estamos comentando. Yo invito a todo el mundo que lo lea, porque además se pasa un buen rato. ¿Crees tú que es para niños tu relato? Yo pienso que sí, yo pienso que, hombre, los niños hoy en día, para niños chiquititos no, pero un chaval con 10 o 12 años sí lo puede leer tranquilamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pienso que sí, porque yo procuro huir un poco del lenguaje cultural, del lenguaje rococó. No me gusta buscar palabras raras. Cuando me sale alguna palabra rara, me voy al diccionario de sinónimos y saco la palabra que se pueda entender. ¿Por qué? Porque yo creo que escribir para la gente, para el pueblo, para la gente normal y corriente, que hay que dar nivel, evidentemente, y el nivel no va solamente en el vocabulario, sino también en el desarrollo, en el estilo y en de saber engarzar una cosa con otra, ¿no? Yo no me refería tanto al entendimiento de tu lenguaje, que es muy rico y se entiende perfectamente, como al contenido de algunas historias que son un poco tenebrosas y que se aparecen al final, como después veremos en el caso de Sarnato, que aparece al final como fantasma, no sé cuánto, ¿no es? Son leyendas porque el pueblo es mudado a esa mitología, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que sí, de forma simple, pero los chavales tienen mucha como fantasía. Thriller, son thriller, ¿no? Sí, pero es un poco también alimentar la fantasía de los chavales, ¿no? Los chavales no se van a asustar, pienso yo, porque le digas que hay un fantasma, que hay quien dice que un fantasma existe, como decían de las megas, ¿no? A ver las ailas, ¿no? Eso. Pues los fantasmas, pues hay quien dice que existen. Yo no sé si sí o si no. Yo cosas raras he visto, ¿no? Y he escuchado y me han contado cosas raras, ¿no? Quien quiera creer los fantasmas, que lo crea. Quien no quiera creer, que no lo crea. O sea, tampoco pasa nada. Lo que sí es cierto es que, evidentemente, la fuerza de la mente humana está por encima de fantasmas y de ese tipo de cosas. La mente de una persona va a dominar siempre a ese tipo de situaciones extrañas. Eso lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque la mente es superior. El ser humano es superior a ese tipo de circunstancias. Entonces, bueno, que los chavales puedan ver esto,
supuesto que sí, eso pueden leerlo tranquilamente y pasan un buen rato. A lo mejor que uno que ya con cierta edad, pues a lo mejor cree que los niños son más... Pero bueno, tiene razón. Vamos a los relatos de aquí, de San José. Porque estamos en San José. A mí de los dos el que más me ha llamado la atención es el de Cartuja. Primero por el desconocimiento que yo tenía tan enorme de lo que... Yo siempre me preguntaba que por qué le llamaban a aquello Cartuja. ¿Sabéis dónde está Cartuja? Tú lo explicas ahora, lo ubicas para que los que nos escuchen y no quieran ver, pues sepan. Sí, la Cartuja, y la historia me ha encantado de la leyenda. Cuenta un poco. Bueno, Cartuja, el cortijo de la Cartuja está enfrente del cementerio, prácticamente un poquito más para adelante, pero prácticamente en la zona de atrás, enfrente del cementerio. Yo Cartuja he estado investigando un poco a ver qué se podía sacar, qué documentación había. Prácticamente no hay documentación prácticamente por escrito. España fue en su momento, sobre todo en el siglo XIX, 1850, 1860, se hicieron una serie de desamortizaciones. La más famosa es la de Mendizábal. Sin embargo, aquí afectó mucho más la de Godó. ¿Por qué afectó más? Porque Godó desamortizó muchos bienes comunales, de ayuntamientos también, y bienes religiosos, de clero. El tema de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia no es nuevo. Los bienes de la Iglesia nunca han estado inscritos en ningún sitio, nunca han estado, por dos razones. La primera porque la Iglesia Católica en España, esto es un hecho constatado, ha tenido siempre mucha fuerza, ha sido siempre muy respetada por el pueblo, esa es la realidad, ¿no? salvo cosas hechos muy puntuales, ¿no? Y entonces pues nadie se atrevía a tocar los bienes de la Iglesia. Consta que hay una donación de un noble a una comunidad de Cartujo, y posiblemente sea ahí la Cartuja donde viene el tema. Consta que se le da en la Rinconada, en el término de la Rinconada. No se sabe, no hay ninguna escritura de ese cortijo, evidentemente, pero yo de chico, yo me acuerdo cuando se podía andar por el pueblo, entonces yo como soy aquí, yo con 7 y 8 años todos los chiquillos nos íbamos por allí, que comentaban a coger mora, y nos metían en la Cartuja. Yo estaba en la Cartuja cuando estaba abandonado aquello, estaba en los sótanos que tenían unas tinajas enormes. Recuerdo la capilla de la Cartuja, la recuerdo porque no tenía esto, y se entraba, y te comenté también una cerámica preciosa que había. Claro, eso lo recuerdo yo ahora. Cuando yo era chico lo que íbamos a ir a jugar a los críos y a coger pájaros, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y recuerdo muy bien la cruz. La cruz sí me acuerdo que es una cruz doble, de una cruz de esta, y está todavía el pedestal. El pedestal todavía, pasé el otro día por ahí y todavía sigue el pedestal allí. Había unos escalones. Entonces yo lo que he hecho es un poco adaptar un relato de un incendio que hubo en un convento en Castilla. Hubo un incendio con una serie de rayos que cayeron, es verdad, eso es verídico, cayeron y ardió el convento. Entonces me imagino que lo reconstruiría, pero que he hecho ya aproveché eso para traerme los monjes para acá a Yipablo. Entonces esos monjes los instalé en el convento de la Cartuja, en el cortijo de la Cartuja, entonces era un convento. Te ha salido una historia muy bonita. Te ha salido, bueno, bonita, ¿verdad? Bonita no es la palabra, sino coherente. De calidad, una historia de calidad. Bueno, estará basada o no estará basada, está basada en hechos reales, nos dice. Sí, eso sí. Pero dos hechos reales, uno es del incendio de Castilla y el otro es la realidad de Cartuja de aquí. Entonces tú has unido las dos cosas con una fabulosa imaginación que demuestra ahí. Pero a mí me ha llamado la atención el precio, cuando tú hablas del precio que le pone el duque para construir, para regalarle las tierras y la construcción sí. ¿Cuál es el precio ese que le pone? Es que claro, no solamente es una costumbre que hasta hace relativamente poco
hasta hace casi 100 años, quizás algo menos, se ha venido dando. Los poderosos, los señoritos, abusaban mucho de su poderío económico. Perdona que te corte. Lo que no sospechaba el prior, que los obsequios y atenciones del marqués tenían un precio: la solución de sus múltiples culpas a cambio de estas penitencias. ¿Qué culpas eran esas? Pues las culpas, lo digo también, las culpas eran que abusaba de todas las mujeres que podía, constantemente. Eso es una costumbre que, había ahí, de hecho... El derecho de pernada, ¿no? El derecho de pernada, eso iba a decir. El derecho de pernada existe y se da menos en España, pero en Castilla sí se dio bastante. Aquí en Andalucía no tanto, porque la Edad Media en Andalucía ya fue bastante tardía y aquí no... Toda la parte de la nobleza dura no se dio aquí tanto. Se dio más bien una nobleza de terrateniente, que fue lo que vino aquí, que estaban los árabes en aquella época, y la reconquista, entre comillas la reconquista, y algún día hablaremos del concepto de reconquista, no es tal reconquista, pero en fin, la reconquista pues dio origen a una nueva clase, la clase de terrateniente, no la clase de noble castellana. Entonces se dio algo menos el derecho que nada aquí. Pero bueno, el abuso de los señoritos tortijeros andaluces, eso se da aquí. Se han visto muchas mujeres que estaban trabajando con ellos, que desgraciadamente han sido madres solteras, aquí en nuestra tierra, han sido madres solteras, y los señoritos se quedaban de medio y que se largaran, es problema de otro, no es problema mío. Entonces, esos eran los múltiples pecados de este señor Marqués. Es un relato, a mí me ha gustado muchísimo ese relato, no sé si por la familiaridad, por la cercanía que tiene. En un inciso te diré que aquí José ha hecho una toma de lo que queda de la cartuja, de lo que queda de la cartuja. Entonces allí, como bien lo ha dicho, lo único que queda es el pedestal. Y bueno, pero la ermita, la iglesia se conserva bien. Por fuera, ¿no? Por fuera. Claro, me imagino que eso lo habrán dedicado a otra cosa ahora. Era una maravilla, Recuerdo que tenía el artesonado del techo de madera y tenía un altar de 3 cuerpos, eso me acuerdo perfectamente. No tenía altar, o sea, era el retablo de 3 cuerpos y 2 huecos laterales tenía. Supongo que serían para que los monjes cuando estuvieran en el hueco, y los otros, que era la costumbre, estaban en la parte de entre los monjes, los religiosos, y el pueblo se ocupaba en la parte de la nave de la iglesia, la costumbre que tenía. Esto, no sé si viene a cuento después que lo comentemos, pero estas casas que han sido tan vandalizadas, han sido vandalizadas y abandonadas, ¿no? Porque un abandono por parte de los ayuntamientos anteriores, incluso los actuales también, pero que se haya vandalizado la cruz doble, que se haya vandalizado la ermita esta que hoy allí, que luego queda las parañas. Date cuenta que con la desamortización de Godó, eso pasó prácticamente, según parece, porque los cortijos alrededor pasó a la Casa de Alba, no la Casa de Alba. Entonces, después la Casa de Alba se desharía, lógicamente, de los que no le interesaba o los que no podía abarcar. Entonces, esto se quedó privatizado. Pues. En el siglo XIX hay constancia ya de que ya es un cortijo. Al final del siglo XIX ya es cortijo, ya no es convento. Hay una teoría por ahí que un tío de Gustavo Adolfo Bécquer estuvo recogido en este convento precisamente. Hay esa teoría. Eso no se ha podido probar. Esto es una cosa que me ha dicho mi hijo, que la cruz maldita, creo que le llama, no, la cruz del diablo. La cruz del diablo, una leyenda de Bécquer que se llama Cruz del Diablo, está inspirada precisamente en esa. Según me dijo cuando leyó el relato mío, dice, esta cruz es la misma que Bécquer dice en la Cruz del Diablo. La Cruz del Diablo, según parece, una leyenda que es de un tío que era un noble también, que era un bicharraco. Entonces era un criminal, un asesino, y lo mataron, lo consiguieron matar. Entonces la armadura de él sigue matando gente. Esa es la leyenda de Bécquer, sigue matando gente.
¿qué hicieron? Pues fundieron la cruz, fundieron la armadura, hicieron una cruz para pillarlo de los pecados y para fuera, para sacarlo del infierno, para salvar su alma, era este elemento, y sí que son cosas de verdad curiosas. Y llegó a tal punto la cruz que hasta la cruz era maldita. Entonces iban a adorar a la cruz y hasta la cruz era maldita. No podían adorarla. Oye, ¿por qué le llamaban a la cruz doble la cruz de Lorena? Pues yo lo soñaba eso. Sí, me dicen la cruz de Lorena, pues la verdad es que no lo sé yo. No lo sé. Mi padre siempre la ha nombrado como la Cruz de Lorena. La Cruz de Lorena, siempre. Sí. La conoce igual que tú, sí, chico. Bueno, vamos a dejar este relato que a mí me encantaría, pero bueno, que lo lea, leerlo porque vaya a sacar muchas cosas de este relato. El otro que también nos atañe está muy cerquita a Cartuja, que es el origen del cementerio. Efectivamente. Cernato el Viejo se llama. Cernato el Viejo se llama. ¿Quién era Cernato? Cernato era un vecino del pueblo, que no he podido, lo comentar también, os lo comenté antes, que no he podido contactar con su familia, pero me hubiera gustado poner su nombre, porque un poco homenaje a este personaje. Era una persona muy amena, que de una familia bastante amplia y muy conocida en el pueblo, que tenía una parcela allí, en la parcela donde está ahora el cementerio, y que cuando se jubiló, pues la vendió. Creo recordar ya esto, no me hagáis mucho caso porque yo en aquella fecha era monaguillo, y cuando se bendijo el cementerio estuve yo con el cura, lógicamente, con otros monaguillos, éramos dos monaguillos de cura allí, y creo recordar que había ya 2 o 3 personas enterradas, y creo que fue de los primeros en estrenar el cementerio. El que vendió, el dueño de la parcela, quizás fuera el tercero, cuarto o segundo, por ahí anduvo la cosa, más o menos. Y tú puedes datar, porque según el relato no es el que la vende. No, la vendieron los hijos. Venden sus hijos, en contra de su voluntad, ¿no? Claro, porque este hombre es que era, como todas las personas de una parcela chiquitita, una parcela muy grande, y como todos los agricultores en aquella fecha, estaban trabajando en el campo hasta que tenían un hilito de vida, hasta que se morían prácticamente antes de morirse, ¿no? Entonces además este hombre era un hombre muy enamorado de su tierra, de sus cosas, un hombre que tenía mucho cariño a esto. Yo con la familia de él, con los nietos de este hombre, pues estuvimos en la escuela juntos, tengo bastante amistad con uno de los nietos, vamos, tenía bastante amistad, porque hace mucho tiempo que no lo veo, y tenía bastante amistad con uno de los nietos, y aunque no hemos criado todos juntos, todos los críos allí, entonces él era un auténtico enamorado, y yo sé que incluso ya de bastante mayor, casi que no podía andar, se ponía su mascotilla, tenía una mascotita, se ponía su mascota y se iba andando a su parcela, él, y se quedaba allí el tiempo, como todas las personas mayores de aquella fecha, que vivían para trabajar, y esa es la realidad, ¿no? ¿Se puede datar fecha porque el cementerio de San José es relativamente entonces reciente, ¿no? Claro, el cementerio de San José puede hacer pues unos 50 años más o menos que se inauguró aproximadamente. Sobre 50 años, no, algo más, 55, 56 años. Sí, yo tendría entonces 8 o 10 años, que es cuando estaba de monaguillo. Yo tengo 67, 57, 58 años, más o menos. Menos de 60, casi seguro. Sí, es la fecha en que se inauguró, que se hizo el cementerio nuevo, porque el cementerio que había entonces era el de la Rinconada, que es donde está hoy, está cerca de la piscina, donde está la ITV, enfrente de un colegio. En ese local, en ese solar, estaba el cementerio viejo de ellos. Eso no lo conozco yo. No, tú no lo conoces. Colegio Guadalquivir, ¿no? El colegio Guadalquivir quizás sea. Quizás sea Guadalquivir el nombre del colegio. Es un colegio que hay saliendo de la Rinconada a la derecha, casi enfrente de la ITV. Un poquito antes, donde están los semáforos. Eso, donde están los semáforos, efectivamente. Entonces, yo sí lo conocía que el cementerio, ya estaba yo es que tenía un familiar que estaba enterrado allí, y ya era bastante tétrico aquello, porque las tumbas estaban caídas, se veían huesos y se veían cosas bastante desagradables. Recuerdo yo era un chico, un crío, pero recuerdo haber ido y ver incluso una fosa común, también hubo una fosa común allí, ¿no? También.
venga, Por vale. ponerle un pero a esta obra tuya, le falta un pequeño índice. Sí, es verdad. Le falta un pequeño índice. Sí, es verdad. Porque yo quería haber seleccionado esto que tuve que hacer, se dio mi cuenta. Que hablábamos de la barca, que era un relato bonito, porque es de una pareja joven, ¿no? Una pareja mayor. Una pareja mayor. Ah, tú dices, La barca. Es una pareja, sí, es Es verdad. una pareja joven, Sí, una pareja, que sí, él chaval. consigue una buena venta del pescado, Sí. entonces hacen planes para ir a la ciudad, ella no quería. No quiero desgranar la historia, pero ¿qué es lo que te inspira a ti en un relato de ese tipo? Verás, Una historia muy bonita. sí, como te he dicho antes, yo conozco Isla Cristina porque mi familia materna es de Isla Cristina y he ido mucho. Iba mucho, ya ahora hace tiempo que no voy, porque prácticamente me tiraba allí el verano entero, siendo un niño, ¿no? Y entonces me conocía, estaba siempre con un vecino que tenía y eso, estaba siempre en el muelle jugando, saltando de un barco a otro, nos íbamos a la playa, nos metíamos en el agua, nos bañábamos en el muelle, ese tipo de cosas, ¿no? Hombre, Entonces, claro, conozco un poco, he vivido un poco en primera persona pues los tiempos antiguos o heroicos de la marinería, cuando se veían en una barquita chiquitita remando, contracorriente para pescar cuando estaba llena de una buena pesca. Y como lo conozco, pues se me ocurrió el relato y lo puse en papel. bonito, ese relato es muy bonito, es triste. Es triste, pero es muy bonito. El infante Don Carlos. ¿Quién era el infante Don Carlos, tío? Infante Don Carlos, ese curiosamente, si lo has observado, está escrito en primera persona. Es el único relato que está escrito en primera persona. Ajá. Y eso porque una amiga también, crítica literaria, escritora también, ensayista, y es profesora de filóloga, profesora de literatura, me dijo que era muy difícil escribir en primera persona. Y se me ocurrió y digo, a ver si sale. Y me salió. Después la ha leído ella y dice que sí, que no me ha puesto ninguna pega. O sea, que parece que por lo menos está correcto. El infante Don Carlos era un italiano que se casó con una Borbona, con una infanta de los Borbones. Vaya. Sí. Aparecieron los Borbones. Aparecieron los Borbones, Borbón y Contanueva, no me salía, ¿no? Y se vino, se casó, lo nombraron capitán general después de la Segunda República, y estuvo aquí en Sevilla como capitán general, como intendente. Se le murió la mujer, entonces él el título de infante lo sigue teniendo, pero no lo enterraron en el pabellón donde se muere la realeza, donde está enterrada la seguro que te ha gustado mucho.